Okay, so dime, empieza con la historia de tu niñez. ¿Ya me recordaste? No es un retrato, es un video. Ah, entonces, bueno, te diré, Vanessa, que mi niñez fue con mucha, como lo que te iba a decir, que se me fue. Se me olvidó ahora, mucha responsabilidad. Ajá. Porque tenía que ayudar a mi mamá en la casa, y entonces llevar en la mañana a mis hermanos al colegio, y regresar a buscarlo de nuevo, a traerlo a la casa, y después entonces iba a ir al colegio, y estuve así por muchos años, hasta que ya llegué, hasta que me gradué de sexto grado. Ya después fui a la escuela superior, que tenía que salir de mi casa, tenía que coger un ómnibus para ir a bastante distancia de mi casa. Y empezaba la clase a la 1 de la tarde y regresaba a mi casa a las 5 de la tarde. Después que llegaba, tenía que ayudar a mi mamá con los quehaceres de la casa, porque éramos 7 hermanos y yo era la mayor. ¿Qué otra cosa te puedo contar? Dentro de todas estas obligaciones que tenía, pues nos reuníamos sábado y domingo en familia, y entonces jugábamos a la escuelita con mis hermanos y nos divertíamos muchísimo porque hacíamos actuaciones, cantábamos, bailábamos y hacíamos diferentes actitudes. ¿Hasta qué tiempo te voy a decir? Bueno, hasta que ya fuimos adolescentes. Okay. Ya una vez que estábamos mayores, cada uno ya estábamos más independientes, y entonces nos fuimos socializando y buscando otras actividades por fuera para poder buscar trabajo y poder vivir en familia y con más responsabilidad. ¿Qué otra cosa te puedo decir? ¿Qué otra cosa tú quieres que yo te pueda decir? Bueno, cuando tú eres adolescente, ¿qué fue cómo cambiaron las cosas? Dime desde entonces hasta ahora, hasta cuando viniste para los Estados Unidos. ¿Qué pasó entre esos años? Bueno, después de eso vino el problema de que mi papá murió, entonces yo me puse al frente del negocio de mi padre, hasta que llegó Fidel Castro, que nos quitó todo, y ya me casé y vine para acá, para los Estados Unidos, y aquí lo único que he hecho es tuve 3 hijos, desde que llegué he trabajado siempre, y ya hasta hoy que tengo ya 70 y pico de años, y ya me retiré, porque ya no puedo trabajar, no porque no quiera, sino porque no puedo. ¿Y a qué edad te retiraste? Me retiré a los 62 años por la ley, pero siempre he seguido trabajando. Hasta los 79 años. Hasta los 79. ¿Y cuántos años tienes ahora? 79. Entonces te acabas de retirar. Acabo de retirarme. Okay. Pero me retiré no porque quiero, sino porque me enfermé y no puedo hacer el trabajo que hacía antes. Okay. ¿Y tú quisieras un día regresar para Cuba? ¿O? No, ya Cuba no quiero regresar porque he tenido muy malos recuerdos de Cuba. Porque estando en Cuba me fusilaron a mi hermano, a mi tío, a mi primo, y esos son recuerdos que nunca he olvidado. No tengo muy malos recuerdos de Cuba. Okay. ¿Y tú te consideras más cubana o más americana? Bueno, ya yo me considero más americana porque he vivido más aquí que en Cuba. Okay. Y dime un poco de tu familia, ¿de dónde es tu mamá o tu abuelita o todo el mundo son? No, mi mamá es de Pinar del Río, de la provincia occidental de Cuba. Y mi papá también, mi papá viene de descendencia de Islas Canarias, isleño. Okay. Y mis abuelos también vinieron de Islas Canarias. Okay. De la familia de Islas Canarias no le puedo decir nada porque nada más que conocí lo que es mi abuelo aquí y mi mamá y mi papá. Okay. Y a ver, y dime un poquito de tu vida aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es diferente a la vida que tenías en Cuba? No, la vida que yo tenía en Cuba, como era mi país, era lo que conocía, me sentía muy feliz allá. Pero una vez que llegó el gobierno de Fidel Castro, no me quedó más remedio que
que emigrar, como muchos pues, de los cubanos que hemos venido para acá. Y aquí, pues, desde que llegué no me puedo quejar porque he estado trabajando y me siento feliz porque la verdad que he podido tener lo que en realidad una vida cómoda y con trabajo pero cómoda. Okay. ¿Y siente que tus hijos progresaron más aquí que hubieran progresado más en Cuba? No, mis hijos hubieran progresado en Cuba también porque en Cuba había oportunidades para estudiar y para progresar y nosotros pues, por lo menos esa era la rama que siempre mi padre nos guiaba, que estudiáramos para poder ser tener mejor situación. Okay. Y cuéntame del viaje, en esos días que tú viniste para los Estados Unidos, ¿cómo pasó todo? ¿Quién vino primero? ¿Cómo fue que pasó eso? Bueno, mi esposo vino primero en una embarcación con el hijo mayor y yo vine 2 años después con mis 3 hijos chiquitos y el problema de la salida de Cuba fue bastante violenta porque llegaron a la casa y me dieron la salida de momento y todo tuvo que ser muy rápido, el proceso que ellos hicieron en la casa para que yo dejara la casa y fue muy violenta la salida. ¿Y qué dejaste en la casa entonces? Ya todo lo dejé en la casa porque no se podía traer nada. Entonces fotos, todas las memorias. Todo se quedó allá y no dejaron sacar nada. Nada más que me dejaron sacar los 3 vestidos y lo que traía puesto y a los niños igual. 3 mudas de ropa de cada persona. Okay. Y cuando llegaste a Miami, ¿cómo te sentiste? Pues fue muy extraña porque yo nunca había salido de mi país y no conocía nada y llegué aquí, estaba mi esposo, pero tú sabes, pero muy dolida porque había dejado mi familia allá en Cuba. Okay. Pero lo único que tenía aquí era mi esposo, toda la familia además estaba allá. Después lo pude traer poco a poco, pero en realidad pasaron muchos años de soledad aquí. Y ahora mismo, viviendo aquí en Miami, ¿tú te sientes cómoda o todavía te sientes extraña, te sientes como una inmigrante? No, yo aquí la verdad que me siento cómoda. He hecho mi familia aquí, he tenido mi trabajo, he estado en los trabajos, he tenido la suerte de tener buenos trabajos. Y me he desempeñado bastante bien, con el favor de Dios. Ahora, muchas de mis amigas allá en Arizona no se dan de cuenta que aquí en Miami las cosas son diferentes, ¿verdad? Que todavía estamos en los Estados Unidos, pero en Miami es como si estuviéramos en Cuba. ¿Sí? Sí, porque el problema es que hay bastante semejanza. En Cuba, la parte de lo que es La Habana se parecía bastante a lo que es Cayo Hueso y Miami en sí. Porque habían hasta los anuncios lumínicos que habían aquí en Miami los teníamos también en Cuba. Entonces eso no lo extrañamos y el clima tampoco lo extrañamos. Ya cuando nos fuimos a New Jersey sí ya había otra diferencia, porque allí siempre hay las 4 estaciones que son muy bonitas porque nosotros las disfrutábamos también. Porque íbamos a la iglesia, íbamos a patinar en la nieve, jugábamos en la nieve con mis hijos, tú sabes. Y era muy diferente pero Miami y Cuba son sumamente parecidas. Y cuéntame lo del lenguaje. Bueno, al principio mucha dificultad, pero ya después uno se va adaptando el oído y aunque no sabe mucho, pero va aprendiendo poquito a poco. Lo que pasa es que más se aprende cuando tú sales del estado de la Florida, o mejor dicho, de Miami, que estando en Miami, porque en Miami casi el inglés no se necesita porque todo el mundo habla español. Pero también es bonito saberlo y aprenderlo porque se puede uno desenvolver mejor. Okay. Y entonces tú si pudieras, aprendieras inglés, ¿verdad? No es que a ti no te gusta el inglés, no, a mí me gusta, lo que no he tenido tiempo para aprenderlo porque vine con los 3 niños chiquitos y no tenía quien me los cuidara.
y tenía que trabajar y después llegar a la casa a hacer lo que hacer en la casa. Okay. Y hace rato tú me dijiste lo de New Jersey, entonces, ¿ustedes llegaron, en qué año llegaron? Nosotros llegamos en el año 65, 65. Ajá. Nosotros llegamos el 27 de diciembre de 1965. ¿Aquí a Miami? Aquí a Miami. Ajá. ¿Y cómo? Y después, 2 años después, como se puso la situación que estaba mala y no había trabajo, nos fuimos a New Jersey. Y entonces a la casa de una cuñada mía, que nos dio albergue por 2 o 3 meses, hasta que conseguimos trabajo, y ahí después ya nos quedamos por como 5 o 6 años en New Jersey hasta que regresamos. Cuando ya estábamos un poquitico estabilizados, regresamos a la Florida, porque mi esposo no le sentaba el clima. Ah, okay.